Senador Fernando Enrique Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 constitucional. En el uso de la palabra, senador. Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa que hoy presento es de la enorme trascendencia e interés de los ciudadanos, porque aborda como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido universalmente, el derecho de todo inculpado a la defensa pública. Hoy en día, para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal es casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio. Uno de ellos, y que resulta ser el principal, es el de índole económica, en virtud de que la contratación de un defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quienes enfrentan un proceso penal, civil o de cualquier otra materia es sumamente costoso. Como se sabe, los orígenes de la Defensoría en México se remontan al año de 1847, cuando el entonces diputado local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su estado la creación de una Procuraduría de los Pobres. Esta Procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en mayo de 1847, aunque solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país. Este antecedente permitió que la Constitución de 1857 y 1917 establecieran los antecedentes constitucionales de la Defensoría de Oficio. El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra ley fundamental, en sus artículos 17 y 20, sino también en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar estos servicios. Estos instrumentos internacionales también imponen a los estados parte el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y adoptando políticas para facilitar sus ejercicios y disfrute. No obstante, el Pacto Internacional y la Convención Americana referidos suscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública. Coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional, que sostiene que éstas deben interpretarse en forma amplia, ya que si dichas garantías operan en el proceso penal, no se comprende por qué habría que negarles ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales, donde también están en juego los derechos igualmente fundamentales. En consecuencia, se propone establecer en el texto constitucional como un organismo autónomo al Instituto Federal de Defensoría Pública, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial. Las razones son incuestionables. El propósito es dotar al instituto de una verdadera autonomía, no solo técnica y operativa, sino también de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que brinde dicho instituto a principios que son objeto de reconocer en el texto constitucional y en la legislación secundaria, para asegurar una defensa óptima, eficiente e imparcial. Dichos principios son los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo. Se propone establecer
que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de la Defensoría participe el Senado de la República, al disponerse que la aprobación de su nombramiento deberá realizarse por las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara Alta para asegurar se cumplan los perfiles y requisitos que exija la propia ley. De manera precisa y relevante se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de defensoría pública. Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales conforme a las condiciones y requisitos que disponga la ley, y las constituciones de los estados establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos que brinden el servicio de defensoría pública. También es objeto de este proyecto de decreto la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico que contiene las disposiciones que regulen la organización y funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dotado de plena autonomía. Se prevén las disposiciones legales que crea un Consejo de Consulta y Colaboración de la Defensoría Pública Federal y determinan su integración y sus facultades, y sujetan a los servidores públicos del Instituto al título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras y compañeros senadores, en el momento de creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el legislador no quiso apartarlo de la férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento que implicaba una fuente de financiamiento no contemplada en el presupuesto de egresos de la Federación y de que su vinculación con dicho Poder Judicial sería para efectos meramente administrativos y presupuestales, y que ello no significaría subordinación alguna. Pero todos sabemos que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindan una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo. Solo basta revisar el informe general sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 30 de diciembre del 2013, que señala entre las principales causas de los altos índices de personas en prisión preventiva la falta de capacidad operativa, independencia y recursos de las defensorías públicas, así como las deficiencias en el acceso a los servicios de dichas defensorías públicas. No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus derechos, sobre todo de aquellos que se ubiquen en un grave estado de indefensión por situación económica y social. Esta es una genuina aspiración democrática del Estado mexicano, la cual no puede ni debe desdeñar este Senado de la República. Pido a la presidencia de la mesa directiva integre en el diario de los debates esta iniciativa de reforma constitucional de forma simultánea con la que contiene proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal del Servicio Público de la Defensoría Pública, que se encuentra también publicada en la Gaceta de este Senado por ser complementaria de esta iniciativa. Es cuanto, y por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Desde luego que se integrará de manera íntegra al diario de los debates este proyecto que usted ha presentado. El mismo se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, primera.